Analizaré y reorganizaré los textos, utilizando un enfoque alineado con el empoderamiento del pueblo y la construcción de un poder popular global, inspirado en el concepto de la dictadura del pueblo organizado para el bien de todos de la Constitución China comunista. Texto adaptado. Empoderamiento popular y construcción del poder global. Despertar de la conciencia política y ética global. Alguien dijo que fundamos este movimiento para despertar la conciencia política y ética de todos los pueblos. Pero, ¿qué significa ese despertar? Mirando a la historia, desde la prohibición del opio por Lin Sexu en China hasta las victorias tecnológicas de las potencias extranjeras, quedó claro que la ciencia y la técnica son cruciales para la independencia de un pueblo. No solo se trata de dominar la tecnología, sino de elevar todo nuestro sistema, tanto político como moral. En vista de las constantes humillaciones por parte de poderes externos, la única respuesta efectiva ha sido la transformación estructural, como lo evidenció la Revolución China de 1911. Sin embargo, esa revolución fue solo un despertar parcial. Aunque el régimen cambió, los problemas estructurales persistieron. El hambre, la desigualdad y la explotación seguían oprimiendo al pueblo. La clave no está solo en mejorar la técnica o la política. La clave es cambiar el pensamiento y la moralidad del pueblo. Un verdadero despertar significa el renacimiento de la conciencia humana y la adopción de una nueva moralidad global, una que permita a todos los pueblos organizarse y gobernarse en beneficio de todos. Construcción de un nuevo orden popular. Hoy buscamos armar a los pueblos del mundo con las ideas más avanzadas, la ciencia, la democracia popular y el empoderamiento del pueblo organizado. Estos son los fundamentos de un nuevo orden global, donde el poder ya no reside en las élites económicas o políticas, sino en las masas organizadas. Para lograrlo, proponemos los siguientes principios para el empoderamiento del pueblo. 1. Independencia y soberanía popular. Cada pueblo debe ser independiente, sin someterse a las imposiciones de potencias extranjeras o intereses corporativos. 2. Progresismo y justicia social. Abandonar el conservadurismo que perpetúa desigualdades. Cada acción debe estar orientada hacia el progreso y la justicia. 3. Acción y emprendimiento colectivo. El pueblo organizado no debe ser pasivo. Debemos ser activos, emprendiendo cambios sociales, políticos y económicos. 4. Cosmopolitismo solidario. Los pueblos deben colaborar, no aislarse. El internacionalismo es fundamental para construir un mundo justo. 5. Pragmatismo revolucionario. Las utopías sin acción no tienen sentido. Se deben aplicar soluciones prácticas, revolucionarias y efectivas. 6. Ciencia y conocimiento popular. Rechazamos el idealismo vacío. La ciencia y el conocimiento deben ser herramientas en manos del pueblo para resolver sus problemas. Estos 6 principios se resumen en la construcción de una democracia popular mundial, basada en la ciencia y la autodeterminación de los pueblos. El despertar verdadero es la organización del pueblo en una dictadura democrática popular que garantice el bienestar de todos. Reconstrucción de las sociedades desde la base. Sin embargo, no podemos construir esta nueva sociedad sin antes derribar los antiguos muros que sostienen las estructuras de poder actuales. Como un viejo edificio lleno de moho, las sociedades actuales están corrompidas por el poder del capital y las élites políticas. Para que entre la luz de la ciencia y la democracia popular, es necesario derribar estos muros. Pero lo más importante es que debemos emprender una revolución intelectual y moral que saque de raíz la corrupción y opresión. ¿Cómo organizamos este proceso? El primer paso es la educación popular. Cada persona debe ser consciente de su capacidad de transformar la sociedad. Proponemos empezar por acciones cotidianas, creando una cultura de lectura, debate y participación en la lengua de los pueblos, con conceptos que todos comprendan y puedan aplicar. La revolución no será impuesta, sino que nacerá del seno de la vida cotidiana, desde los corazones y las mentes de las masas. El espíritu de solidaridad y compasión como fuerza del pueblo. Nosotros, los pueblos del mundo, tenemos una fuerza que las élites no comprenden: la compasión y la solidaridad. Estas no son debilidades, sino una fuerza espiritual que une a los pueblos en la lucha por la justicia. Nuestra vida espiritual, profundamente conectada con la naturaleza y con los demás, nos da una ventaja sobre aquellos que solo buscan el poder por el poder mismo.
El espíritu revolucionario popular consiste en mantener viva esa conexión con la humanidad, una fuerza que nos impulsa a luchar por la libertad, la igualdad y la justicia social. Es el poder de la juventud, el idealismo que combinado con la razón construye sociedades justas. Dedicaré mi vida al desarrollo y la difusión de ese espíritu, y exhorto a todos los pueblos del mundo a hacer lo mismo. La educación como pilar del futuro popular. Para consolidar este poder popular, la educación es la clave. Recordemos las lecciones de la historia. Los pueblos que abandonan su compromiso con la educación y el progreso están condenados a ser dominados. La corrupción intelectual y moral que vemos en muchas universidades, donde se valoran más los títulos que el conocimiento, es un reflejo de la decadencia del sistema actual. La educación debe ser una herramienta para la liberación, no un medio para obtener poder o riqueza personal. El propósito de las instituciones educativas debe ser formar ciudadanos comprometidos con el bienestar común, no futuros burócratas que perpetúen la corrupción. Debemos reconstruir la educación global en base a los principios de la ciencia popular y la moral revolucionaria. Responsabilidad y moralidad revolucionaria. Los estudiantes y futuros líderes deben asumir una responsabilidad moral hacia sus pueblos. La decadencia social que vemos hoy en día es un producto de la falta de valores éticos en nuestra sociedad. Necesitamos líderes que no solo tengan conocimiento técnico, sino también un profundo sentido de justicia social y ética popular. Es su responsabilidad, como parte de una élite intelectual emergente, transformar la sociedad. Si no cultivan la virtud y el conocimiento, no solo serán inútiles para sí mismos, sino que serán un obstáculo para el avance de sus pueblos. La única manera de crear un futuro próspero es fomentando una moralidad revolucionaria que guía a las masas hacia la libertad y la justicia. Conclusión, hacia una revolución global. La tarea que tenemos por delante es monumental, pero no imposible. La construcción de una dictadura popular mundial, donde los pueblos organizados gobiernen en beneficio de todos, es el único camino para liberar a la humanidad de las cadenas del capital y la explotación. Esta dictadura no es un régimen de opresión, sino una organización consciente del pueblo para asegurar la igualdad, la libertad y la justicia. Cada paso que demos, desde la educación hasta la organización política, debe estar orientado hacia este objetivo. El futuro del mundo depende de la capacidad de los pueblos de organizarse, de tomar el poder en sus manos y de construir una nueva sociedad basada en la ciencia, la moral y la democracia popular. Compañeros, el despertar de los pueblos ha comenzado. El texto original expone una visión de transformación moral, educativa y política basada en el despertar de la conciencia humana, la implementación de la ciencia y la democracia, y la erradicación de la corrupción y la inmoralidad en la sociedad china. Esta propuesta, si bien está centrada en China, ofrece puntos clave que pueden ser ajustados para un mensaje global orientado al empoderamiento de los pueblos bajo un enfoque similar al que propone la Constitución china, que menciona la dictadura del pueblo organizado para el bien común. Análisis de los textos. Despertar de la conciencia. El concepto del despertar en los textos enfatiza un cambio profundo en la manera de pensar y actuar, especialmente en términos de moral y responsabilidad social. Este despertar es esencial no solo para China, sino para cualquier pueblo que desee empoderarse colectivamente. Se puede reestructurar para alentar a todos los pueblos del mundo a tomar control de su destino mediante la autoeducación, la moral compartida y la solidaridad. 2. Ciencia y democracia. La referencia a la ciencia y la democracia como ejes del progreso en los textos sugiere que estos deben ser los pilares de cualquier sociedad que quiera empoderarse. Para un enfoque global, estos valores pueden ser ampliados para incluir la equidad, la justicia social y el uso compartido del conocimiento científico para mejorar la vida de todos. Además, se podría integrar la necesidad de una economía colaborativa, donde la democracia también se extienda a la toma de decisiones económicas. 3. Educación y juventud.
El énfasis en educar a la nueva generación resuena con el objetivo de empoderar a los pueblos del mundo. Este mensaje puede ajustarse para destacar la importancia de una educación universal, accesible y basada en principios de justicia social, que prepare a la juventud para liderar con una visión de equidad y responsabilidad global. La formación de una conciencia crítica en los jóvenes sería fundamental para garantizar que el poder popular sea sostenible y beneficioso para todos. 4. Corrupción y moralidad. La crítica a la corrupción y la falta de moral en los textos originales es aplicable a cualquier sociedad donde el poder se ha concentrado en manos de una minoría a expensas del bienestar común. Se puede reescribir este apartado para alentar a los pueblos a exigir y construir sistemas de gobierno transparentes y responsables, donde el poder popular no solo se ejerza, sino que también esté basado en una ética de servicio y responsabilidad. 5. Transformación de la sociedad. La idea de que simplemente derribar estructuras corruptas no es suficiente y que se requiere una revolución moral e intelectual es clave. Para los pueblos del mundo, esto significa que no basta con cambiar a los gobernantes o las instituciones. Se necesita un cambio en la forma en que las personas piensan sobre su rol en la sociedad, su relación con los demás y el propósito colectivo. Este proceso de transformación debe incluir la organización del pueblo para crear nuevas estructuras de poder colectivo. 6. Unidad y colectividad. La noción de armonía y gentileza que se menciona en los textos originales puede reformularse como un llamado a la solidaridad y la unidad entre los pueblos del mundo. En lugar de competir o verse como enemigos, los pueblos deben encontrar formas de colaborar para el bien común, tal como lo propone la Constitución de China al definir la dictadura del pueblo organizado. Aquí, el poder popular se convertiría en una fuerza unificadora, capaz de transformar los sistemas económicos, sociales y políticos a nivel global. 7. Dictadura del pueblo organizado. Esta idea, tomada de la Constitución china, puede ser interpretada como una forma de gobierno, donde el poder es ejercido directamente por el pueblo a través de sus propias estructuras organizativas, sin intermediarios que representen intereses privados o de élites. Se debe enfatizar la importancia de que estas organizaciones populares estén estructuradas de manera democrática y transparente, donde el poder esté en manos del colectivo y se ejerza para el bien de todos. Adecuación del mensaje para el empoderamiento popular global. El mensaje debe ajustarse para ser un llamado universal, que resuene en todas las culturas y sistemas políticos, sin perder el enfoque en la necesidad de un poder popular organizado para el bien común. Reescritura propuesta. Despertar global de la conciencia popular. Ciencia, democracia y moralidad para el empoderamiento colectivo. Hoy nos enfrentamos a un mundo donde las grandes mayorías viven sometidas por sistemas que han priorizado el beneficio de unos pocos sobre el bienestar de todos. Sin embargo, hay una fuerza capaz de transformar este estado de cosas: el poder popular. Este poder, que reside en la organización consciente de los pueblos del mundo, es la verdadera fuente de autoridad para construir una sociedad justa, equitativa y solidaria. Sabemos que el camino hacia esta transformación comienza con el despertar de la conciencia. Este despertar no es solo un cambio en la técnica o la política, es un cambio profundo en la forma en que pensamos y actuamos. El despertar que proponemos es un despertar moral y ético, una revolución intelectual que comienza en el corazón y la mente de cada individuo. Debemos equipar a las nuevas generaciones con las ideas más avanzadas del mundo, ideas que promuevan el bienestar colectivo, la equidad y la justicia social. Para lograrlo, hay 6 principios fundamentales que deben guiar el empoderamiento de los pueblos. 1. Ser independientes, no sumisos. Los pueblos deben liberarse de toda forma de opresión, ya sea económica, política o cultural. La soberanía popular debe prevalecer sobre cualquier influencia externa que busque dividirnos o explotarnos. 2. Ser progresistas, no conservadores. Debemos rechazar cualquier sistema que busque mantener el status quo y resistir el cambio. Solo mediante la innovación y el progreso podremos superar las estructuras injustas que nos han mantenido en la pobreza y la opresión. 3. Emprender, no detenerse. Los pueblos deben estar en constante movimiento, buscando siempre mejorar y construir nuevas formas de convivencia. El estancamiento solo favorece a quienes quieren mantener el poder en manos de unos pocos. 4.
Ser cosmopolitas, no aislacionistas. El poder popular debe ser solidario y global. Los pueblos deben unirse más allá de las fronteras nacionales para enfrentar juntos los desafíos comunes, como la explotación económica, el cambio climático y la desigualdad. 5. Ser prácticos, no fantasiosos. La construcción de una nueva sociedad requiere de acciones concretas, basadas en el conocimiento científico y la experiencia histórica. No podemos basar nuestras luchas en idealismos vacíos. Debemos usar la ciencia y la razón para guiarnos hacia el futuro. 6. Conocer la ciencia, rechazar el dogma. La ciencia es una herramienta poderosa para la liberación. Solo mediante el conocimiento científico y la educación podemos desmantelar las estructuras de opresión que nos mantienen en la ignorancia y la dependencia. Estos principios se resumen en ciencia y democracia. La única forma de formar una nueva generación empoderada es valorando la ciencia y la democracia como los pilares de una sociedad justa. En cada rincón del mundo, desde las aldeas más remotas hasta las grandes ciudades, los pueblos deben organizarse para tomar el control de sus propios destinos. El poder popular, cuando está organizado, se convierte en una fuerza imparable. Pero este poder no puede limitarse a la política. Debe permear cada aspecto de la vida cotidiana, desde la educación hasta la economía, desde la cultura hasta la moralidad. Los pueblos deben organizarse para gobernarse a sí mismos, y para hacerlo deben armarse con las herramientas del conocimiento, la solidaridad y la acción colectiva. Hoy, el mundo es como una casa vieja, sucia y llena de moho. El sistema actual está corroído por la corrupción, la desigualdad y la falta de moralidad. ¿Qué podemos hacer para traer la luz de la ciencia y la democracia? El texto original expone una visión de transformación moral.